El desierto de Jabal al-Tarif se abre como una piel antigua, cuarteada por el sol. Es 1945 y un campesino cava junto a una pared de roca buscando fertilizante para su campo. La azada golpea algo duro. No es una piedra, sino una ánfora grande, sellada con resina oscura. El aire vibra entre la codicia y el miedo. En la región aún se cuentan leyendas sobre espíritus que habitan vasijas enterradas. El hombre duda, pero la necesidad decide. Rompe el sello. No salen demonios, salen páginas, un olor a cuero, a lino reseco, a tinta dormida. 13 códices envueltos en tela, coptos sobre papiro, letras altas que parecen respiraciones detenidas. La cámara imaginaria sigue al hallazgo en su viaje clandestino. Cambian de manos en un mercado ruidoso, pasan por el mostrador de un anticuario que no sabe bien qué tiene y lo intuye todo. Cruzan por el despacho de un sacerdote copto que reconoce en esos signos la gramática de un mundo paralelo. Mientras tanto, en el Cairo, un rumor corre entre bibliotecas. Textos cristianos no conocidos, evangelios de nombres extraños, tratados que no encajan con el catecismo aprendido. El Coptic Museum abre sus vitrinas, los códices entran y salen de cajas como animales tímidos. Un fragmento se escapa hacia Europa. Más tarde lo llamarán el Códice Hun. El resto queda en Egipto, gota a gota, a medida que las autoridades comprenden que no se trata de baratijas. La primera sala de lectura donde se enfrentan a ellos parece una cueva iluminada. Un filólogo acaricia con pluma de ave los márgenes para no herir la fibra, otro susurra equivalencias entre griego, copto y latín, un tercero en silencio solo escucha, como si de las páginas pudiera brotar música. Los títulos rompen el aire: Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, Evangelio de la Verdad, Apócrifo de Juan, Hipóstasis de los Arcontes. Cada nombre abre un pasillo. El mundo, acostumbrado a 4 voces canónicas, descubre un coro. No son fanfarrones, hablan en susurros. Si sacas lo que está en ti, eso que está en ti te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. La frase cae como un sello de plomo en la mesa. Nadie discute su elegancia, todos discuten su alcance. La noticia se expande y con ella la incomodidad. Algunos guardianes de la ortodoxia preguntan con ceño fruncido por qué debería importarnos lo que escribieron sectas marginales. Los historiadores, con oficio de cirujano, responden lo único que la honestidad permite, porque nos muestran cómo de ancha fue la primera conversación cristiana. Lo que durante siglos pareció una línea recta, Jesús, cruz, iglesia, dogma, revela de pronto tramas laterales, bifurcaciones, textos donde el maestro no manda, invita, no impone creencias, despierta a memoria. Una teóloga joven formula con voz serena la pregunta justa: ¿y si la tradición que venció no fue la única verdadera, sino la que mejor administró el miedo? La película se detiene en los objetos. Los cueros cosidos con fibras vegetales, los pliegos hechos con paciencia, las tintas mansas. Nada grita, todo resiste. No son libros de propaganda, son cuadernos de trabajo para almas. No cuentan milagros para exhibirlos. Insinúan prácticas para ensayar. Dicen conócete donde otros dijeron cree. Dicen recuerda donde otros dijeron obedece. Y sin embargo, lejos de anular la tradición canónica, la interpelan con el respeto de quien conoce el mismo sol desde otra ventana. Alguien en la sala, no importa el nombre, levanta la vista y pronuncia una intuición que ya no podrá desoírse. Si el cristianismo nació como pluralidad, la historia posterior lo empobreció para gobernarlo. Desde aquí, el capítulo adopta un ritmo de thriller erudito. Aparecen cartas, informes, recelos gubernamentales, operaciones de rescate para que las páginas no se deshagan en polvo. Los traductores tropiezan con metáforas que no caben en diccionarios, con términos como pleroma, plenitud y gnosis, conocimiento interior, que requieren no solo equivalencias, sino experiencia. En la noche del laboratorio de conservación, un restaurador sopla suavemente sobre una costura y emerge una línea que había permanecido siglos oculta por una arruga. Es una oración, no a un Dios lejano, sino al origen en cada cual. Ven, luz escondida, muéstranos el lugar donde siempre estuvimos. Hay, por supuesto, resistencias más ásperas. Columnas de opinión que tildan los textos de fantasías tardías, sermones que avisan del peligro de relativizar la verdad, académicos que confunden prudencia con desdén. Pero la escena que elige el documental para cerrar no es polémica, es íntima. Una mujer, investigadora y madre, lee en voz baja el Evangelio de Tomás en la cocina mientras hierve el agua para el té. Llega a la sentencia que dice que el reino está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven.
Mira la mesa, la taza, el vapor, la sombra del mediodía en la pared, y no necesita ninguna cátedra para entender el temblor que esos renglones proponen. No se trata de huir del mundo, sino de leerlo como si fuera sagrado por dentro. La cámara se aparta. Afuera, el desierto del primer plano sigue en su lugar. No se ha movido un grano. Por dentro, todo se ha desplazado 1 milímetro decisivo. La secuencia abre en una sala blanca donde un grupo de estudiantes escucha una grabación. No música, no sermón, sino la lectura cadenciosa de logia, dichos sueltos, del Evangelio de Tomás. La voz lee sin teatralidad. Si quienes os guían os dicen, el reino está en el cielo, las aves os precederán. Si os dicen que está en el mar, los peces os precederán. Más bien el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No hay milagro en el aire, hay posibilidad. La cámara corta, y de pronto vemos, como si el tiempo girara hacia atrás, un patio de piedra en Galilea. Jesús no predica desde un estrado, conversa. No ofrece dogmas, ofrece espejos. Quien se conoce a sí mismo conoce al Padre, dice, y la frase no clausura, abre. Los evangelios gnósticos dibujan a un Jesús que no construye instituciones, sino conciencias. Es un rabí que desarma preguntas hasta que se vuelven verdaderas. A un discípulo que pide señales le responde con una operación atrevida. Cuando hagáis de los dos uno, y lo interior como lo exterior, entonces entraréis en el reino. No es misticismo nebuloso, es ética de integración. Las piezas que la vida nos enseñó a separar, cuerpo y alma, cielo y tierra, masculino y femenino, pobre y rico, se presentan aquí como ejercicios de reconciliación, no para abolir las diferencias, sino para impedir que nos gobiernen. En esta reescritura, Jesús no colecciona adoradores, provoca adultos, no pide fe ciega, invita a la mirada que sabe dónde miente. Les advierte que el verdadero pecado no es el quebranto de una norma, sino la ignorancia del propio origen. Ignorancia no como insulto, sino como amnesia. Olvidamos la chispa, la porción de lo divino, imagen y semejanza como experiencia y no solo como mito, y nos quedamos viviendo de sombras. La salvación, por tanto, no es premio futuro ni rescate externo, es memoria. Y la cruz, lejos de ser exclusivamente instrumento de dolor, es coordenada, el lugar donde lo vertical y lo horizontal se encuentran sin romperse. El capítulo se permite una escena polémica y necesaria. Jesús y María Magdalena conversan a solas. No hay morbo, hay densidad. Él explica con paciencia que la mente, cuando se vacía de ruido, se vuelve clara como lago, y que en esa claridad el Padre, nombre simbólico de la fuente, se reconoce en su hija. Ella pregunta sin temblor, él responde sin paternalismos. En los textos que la tradición silenció, María aparece como quien entendió, no como quien acompañó en silencio. Pedro, representando el celo de la institución naciente, se incomoda. ¿Por qué a ella? La respuesta, lejos de la ideología moderna, es simple: porque oyó. La autoridad aquí no cae de arriba, se gana escuchando hondo. La escena no enfrenta géneros, desnuda oídos. La música se apaga y entramos en una escuela gnóstica de los primeros siglos. No hay masas, hay pocos. El ingreso no depende del linaje, sino del hambre. El maestro, no Jesús ya, sino alguien que transmite sin traicionarlo, propone ejercicios que hoy llamaríamos contemplativos. Atención a la respiración, examen honesto de los afectos, revisión de la vida no para flagelarse, sino para ver dónde nuestra chispa quedó cubierta de ceniza. La iniciación no busca separarnos del mundo, sino devolvernos a él con los ojos despiertos. En ese contexto, la Eucaristía deja de ser un rito mágico y se vuelve una operación de sentido. Comer y beber para recordar que lo divino eligió la materia como casa y que nuestro trabajo consiste en honrarla, no en despreciarla. El film escucha también las objeciones. ¿No es peligrosa esta libertad que ya no pide supervisión? ¿No abre la puerta al capricho, a la invención interesada, al narcisismo espiritual? El guión no se defiende con eslóganes, recurre a los textos. El gnóstico auténtico no se confunde con el discípulo indisciplinado. La libertad que propone Jesús en estas páginas no es licencia, es responsabilidad. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, repite una sentencia incomprendida. En clave gnóstica no habla de bienes, sino de lucidez. Quien cultiva la conciencia recibe más conciencia. Quien descuida lo poco que ha visto, lo pierde. No hay arbitrariedad, hay ley de crecimiento. Los logia funcionan como pequeñas granadas que estallan no en el aire, sino en el interior. Partid un leño, y allí estoy, levantad la piedra y me encontraréis.
Lo sagrado, dice Jesús, ha tenido la mala suerte de ser buscado siempre lejos. Él, en cambio, lo trae al trabajo manual, al peso de una piedra, a la astilla que se clava en el dedo. La santidad deja de ser extravagancia y se convierte en forma correcta de estar en lo cotidiano. Por eso su Cristo no se parece al César. No necesita arquitecturas para afirmarse. Por eso resulta insoportable para cualquier poder que aspire a administrarlo. Los discípulos preguntan por el fin del mundo y reciben una respuesta que cualquier productor de catástrofes rechazaría. El fin es el fin de la ignorancia. No habrá espectáculo pirotécnico que nos absuelva de pensar. Habrá, en cambio, revelación, quitar velos, no mover montañas. Cuando uno despierta, el mundo no se disuelve, se ordena. Y el mal, tan útil para los discursos que necesitan enemigos, se revela como error de lectura. Sufrimos cuando confundimos lo que pasa con lo que somos. La compasión entonces no es debilidad, es corrección. De vuelta en la sala blanca, uno de los estudiantes levanta la mano y confiesa que estos textos lo entusiasman y lo asustan. ¿Cómo distinguir la voz del maestro de la voz de mis ganas?, pregunta. La profesora, que ha pasado años entre códices, templos y hospitales, responde sin regalar respuestas. Por sus frutos. Si la revelación te vuelve altivo, no era revelación. Si te hace más cuerdo, más paciente, menos esclavo del aplauso o del desprecio, probablemente oíste bien. Y añade algo que haría sentir a Tomás y a Pablo a la vez. La prueba de lo divino no es el éxtasis, es el amor. En esa frase convergen las bibliotecas en guerra. El capítulo cierra con un montaje paralelo. En un monasterio perdido, un monje mayor copia al margen de un códice una frase de memoria. En un cuarto de hospital, una médica toma a un paciente de la mano antes de entrar al quirófano y respira con él 3 veces. En un vagón de metro, alguien cierra los ojos y pronuncia por dentro una oración sin palabras. No hay épica visible. Hay un rumor de reino en lo común. La verdad secreta de los evangelios gnósticos no se revela como conspiración, sino como pedagogía. Jesús enseña el oficio de ser humano con la luz encendida. No promete que sea fácil, asegura que es posible. Y eso en cualquier siglo es dinamita suficiente. Un plano cerrado sobre un fragmento de papiro. Fibras quebradizas, letras coptas como dientes de una llave. Los dedos enguantados de una investigadora sostienen el borde con devoción y miedo. Si respira fuerte, la historia se deshace. En el margen se adivina un nombre borrado 100 veces y todavía vivo: María. No es el personaje que las homilías domesticaron. Aquí aparece como interlocutora y heredera, una mujer a la que el maestro confía la tarea más peligrosa: recordar cuando todos hayan olvidado. El documental nos lleva del laboratorio al pasado, y en un corte limpio estamos en una estancia humilde, paredes de cal, lámparas de aceite que huelen a resina. Un círculo de discípulos discute en voz baja. Las preguntas son cuchillos envueltos en tela fina. ¿Quién continuará? ¿A quién oyó él con más claridad? Pedro aprieta la mandíbula, Andrés mira el suelo, Levi, el discreto, pide silencio. María habla. No cita, cuenta. Dice que el maestro le mostró un camino hacia adentro, que no necesita templos, que allí el miedo se disuelve como sal en agua. Nadie aplaude. La sala pesa. La cámara no toma partido, acompaña el pulso de una tensión antigua. La autoridad como pertenencia frente a la autoridad como comprensión. En los fragmentos del llamado Evangelio de María, después de la partida del Maestro, ella relata una visión que no es espectáculo, sino instrucción. Ascender por estados de conciencia hasta que las ataduras de la ignorancia sueltan su nudo. Algunos se inquietan. La objeción de Pedro, tantas veces repetida, suena humana antes que política. ¿Cómo aceptaremos lo que hemos oído en secreto y por boca de una mujer? La respuesta de Levi no necesita amplificadores. Si el Maestro la conoció digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El plano se queda sobre los ojos de María. No hay triunfo. Hay una tristeza antigua por tener que justificar la evidencia. Retrocedemos aún más a un patio de pescadores donde la vida huele a higo y a red mojada. Jesús observa sin prisa y pregunta en voz baja, como si arrancara una astilla. ¿Dónde te escondes cuando te asustas? María no ofrece teoría, ofrece verdad. Dice qué nombres le pone al miedo, cómo se encoge el cuerpo, dónde se le apaga la risa. Jesús asiente. El conocimiento aquí no es brujería, es valentía. En esta escuela, la que se atreve a mirarse sin coartadas adelanta estaciones. Por eso María aprende antes. No porque tenga privilegios, sino porque no posa. La tradición posterior intentó domesticar ese desorden.
El documental superpone iconografías como cromos, la pecadora arrepentida con cabello suelto, la cortesana de perfumes caros, la penitente cueva y cráneo. La insistencia en erotizarla o penitenciarla funciona como táctica de borrado. Si la vuelves mito de sexo o de culpa, evitas escucharla. Pero los textos de Nag Hammadi no cooperan con esa caricatura. Cuando la nombran, lo hacen como maestra entre maestros. En el Evangelio de Felipe, su proximidad con el maestro no es escándalo, es pedagogía. Ella entiende el símbolo con el cuerpo entero. ¿Cómo no habría de entender si la enseñanza gnóstica entrena a habitar la materia sin idolatrarla? Viajamos a Alejandría, siglo II. La biblioteca respira ideas como un bosque. Una filósofa cristiana, anónima por seguridad, comenta con sus alumnos un diálogo atribuido a María. Explica que en estos textos el pecado mayor no es la carne, sino la amnesia, y que la disciplina no consiste en obedecer sin pensar, sino en sostener la mirada cuando duele. Las alumnas toman notas. Algunos jóvenes se incomodan ante el protagonismo femenino que la sala vuelve natural. Fuera, el murmullo de la ciudad y dentro, la convicción de que una comunidad sin voces de mujeres es un coro con zonas mudas. A la profesora le preguntan, con malicia cortés, si esto no contradice la tradición. Ella sonríe y responde con una delicadeza que perfora, contradice la costumbre, no el origen. Corte al siglo IV. Concilios, decretos, listas. La historia se estrecha. Hombres con toga deciden qué suena a Dios y qué suena a peligro. El nombre de María se protege o se persigue según el barrio. La cámara no dramatiza el fuego, se queda en los archivos donde un copista obedece y tacha, y luego, cuando nadie mira, vuelve a escribir al margen una palabra que lo salva de sí mismo: Magdalena. De esos márgenes vive nuestra memoria. En una cueva del desierto, una monja sin nombre copia con letra torpe un pasaje que la sostiene. El maestro la amó más que a los otros. No es favoritismo mojigato, es reconocimiento de competencia. A quien más entiende, más se le exige y más se le confía. Volvemos al presente. En un seminario, una biblista analiza cómo la voz de María reordena la arquitectura de la comunidad. Autoridad ya no por jerarquía, sino por lucidez. Liderazgo no como mando, sino como presencia que aligera. Muestra los verbos que la rodean en los textos: ver, oír, comprender, sostener, consolar, transmitir. No aparece mandar entre ellos. Esa lista, tan poco glamorosa, explica por qué su figura incomoda a los poderes que confunden servicio con control. Paradójicamente, la película encuentra en barrios humildes de hoy su forma de supervivencia. Lideresas que sostienen comedores, maestras que inventan bibliotecas con cajas de fruta, enfermeras que enseñan a respirar antes de entrar a una sala. Ese linaje no se nombra agnóstico, pero le es fiel, conocimiento que se verifica en el cuidado. La última imagen del capítulo se resiste al lirismo. Una investigadora sola cierra el estuche con los fragmentos del Evangelio de María y apaga la lámpara. Antes de salir, se mira en el vidrio del armario que refleja su figura sobre los papiros. No posa. Susurra, sin saber si reza o afirma, que nadie te borre. Y el plano queda en negro, como el intervalo entre una pregunta honesta y la respuesta que tarda pero llega. La puerta de bronce se abre como una boca y nos traga el murmullo de una liturgia bien aceitada. Centenares de cuerpos, cantos que ensayan obediencia, incienso que oculta la pobreza del aire. El templo, cualquier templo, promete refugio a cambio de disciplina. La cámara gira sobre el mármol y sin cortar nos coloca en un patio de adobe, casa de puertas bajas donde una comunidad pequeña comparte pan y preguntas. No hay coro, hay silencio. No hay oro, hay mirada. La voz en off no condena al primero ni idealiza al segundo. Constata que, entre la catedral y la sala, los gnósticos eligieron la sala porque allí el reino no se confunde con un edificio. El reino para estos textos no es un premio ni una geografía, es un clima de la conciencia. El Evangelio de Tomás lo dice con esa sequedad poética que no permite dormir. Está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. La rebeldía gnóstica, entonces, no consiste en quemar altares, sino en volver inútiles las mediaciones que no alimentan. Cristo en estas páginas no funda oficinas ni sacerdocios. Despierta una manera de mirar que vuelve innecesarias muchas solemnidades. Por eso ofende, porque desarma economías del miedo, porque reduce la distancia entre el santo y el surcidor de redes, porque la mesa de la cocina, si se la habita con atención, se vuelve altar y eso le quita a los altares el monopolio del temblor.
Seguimos a un grupo de iniciación en Antioquía. No empiezan con dogmas, empiezan con respiración. Un anciano guía. Encuentra la cuerda que te ata por dentro y nómbrala. Un joven dice ira, una mujer dice vergüenza, otra dice hambre de aplauso. No hay reproches, hay taller. El ejercicio siguiente es un arte perdido, escuchar sin preparar respuesta. A mitad de la sesión alguien pregunta por los rituales, por el cómo se hace. El anciano señala la ventana y dice que el cómo está asomándose, nubes que pasan sin quedarse, ruido del mercado que no impide oír el propio pulso. El reino es esa simultaneidad. Lo sagrado no compite con lo cotidiano, lo instruye. La disciplina no es espectáculo, es higiene de atención. La rebelión contra el templo es en primer lugar rebelión contra la idea de que lo divino necesita edificios para existir. Los gnósticos no niegan la belleza de los lugares, niegan su monopolio. Por eso sus prácticas caben en una esquina. Examen del día, gratitud precisa, oración sin ruido, una comida compartida en la que el pan y el vino no son magia, sino memoria de encarnación. Las palabras sacramento y signo se reconcilian. Comer se vuelve literalmente tomar partido por la vida. Beber, un acuerdo con la alegría sobria. Si hay liturgia, tiene la forma del respeto al cuerpo que tienes y al cuerpo del otro. Ningún arquitecto pierde trabajo por esto. Pierde poder quien se acostumbró a administrar la gracia como si fuera mercancía. La película se asoma, sin morbo, a la fricción con la iglesia creciente. Obispos bien intencionados temen que tanta libertad desarme a los débiles, que la ausencia de reglas se vuelva feria. Tienen un argumento serio. La comunidad necesita formas para no dispersarse. Los gnósticos responden con otra seriedad. La forma sin alma es jaula. Se cruzan cartas, se citan pasajes, se invoca al maestro. El documental escoge un episodio mínimo como emblema. Una comunidad de artesanos reorganiza su jornada con una pausa de silencio a la mitad. Mejora el trato, baja el robo, sube la dignidad. El obispo local, al enterarse, sospecha influencias peligrosas por el simple hecho de que nadie acudió a pedir permiso. La sospecha no se disipa, se transfiere a decretos. Aquí empieza la historia que ya conocemos. Para proteger a los frágiles, se rigidiza. No faltan impostores. Del otro lado también se cuela el ego. Algunos buscan atajos psicológicos, declaran superfluo todo lo que cueste, desdeñan el sufrimiento ajeno con excusas de iluminación. El film no les ahorra crítica. La gnosis, cuando es lujo y no responsabilidad, se vuelve caricatura. El reino interior no es spa, es carpintería. Una labor cotidiana de quitar astillas, encajar piezas, aceptar que hay nudos que no se pulen sin lágrimas. Por eso los maestros verdaderos huyen del aplauso. Y por eso sus reuniones no salen en los carteles. Es más fácil montar espectáculo que sostener una disciplina que nadie ve. Un hilo filosófico recorre el capítulo como una flauta baja. En las ciudades portuarias, Platón dialoga con Isaías, los estoicos conversan con tentadores evangelistas de esquina, los artesanos inventan teología con sus manos. El logos, palabra, razón, sentido, deja de ser abstracción para volverse práctica de lucidez. Hablar de modo que una vida pueda apoyarse, pensar de modo que un niño entienda, razonar de modo que no falte pan. El reino así no es una idea bonita, es una economía del alma que hace más vivible el mundo. El documental entra brevemente en un templo majestuoso para registrar una paradoja. Un peregrino se sienta al fondo, lejos del altar. Cierra los ojos, respira y por unos minutos olvida el mármol. En su cuerpo la misma operación que aprendieron en las casas, reunir lo disperso. Cuando se levanta, el templo le parece más bello, no menos. Esa escena sugiere la reconciliación que el capítulo prepara. No se trata de derribar edificios, sino de impedir que suplanten la tarea esencial. Un templo sirve si te devuelve al corazón contigo. Traiciona si te obliga a dejarlo en la puerta. El cierre no ofrece manifiestos, ofrece un gesto. Volvemos a la casa de puertas bajas. Una mujer mayor, manos de harina, reparte pan y se sienta. Mira a los suyos y dice, hagamos memoria. No nombra dogmas, enumera favores, errores, aprendizajes. Agradecen cada cual con su idioma. Un niño pregunta dónde está el reino y todos señalan cosas distintas. El pan, la risa, la cicatriz, la paciencia del abuelo. La escena podría ser banal si no fuera porque el aire se ha vuelto más denso, más hospitalario. Es el mismo aire, pero alguien lo ha afinado. La rebelión contra el templo, esa rebeldía tan peligrosa que los concilios temieron, consiste al final en esta exactitud. Vivir como si la luz no dependiera de permisos.
y sostener que, si hay un Dios, no pierde su trono porque una casa de barro se convierta por un rato en su sala favorita. La cámara se hunde en una sala de estudio a media luz. Sobre la mesa, un códice abierto, y alrededor, sombras que parecen inclinarse para escuchar. Un narrador en voz baja pronuncia palabras que los siglos han vuelto escurridizas. Pleroma, eones, Sofía. No es mitología para distraer, es un mapa de la conciencia contado con fábulas. El pleroma es la plenitud, el campo sin fisuras donde lo divino se reconoce a sí mismo. Los eones son sus potencias, ideas vivas que se despliegan como notas de una armonía antigua. Sofía, sabiduría, es la danza que se adelanta, que intenta crear sola, que tropieza no por maldad, sino por exceso de deseo de conocer. Su caída no es un pecado vistoso, es un desajuste. Al separarse del coro, su gesto se densifica, y en esa densidad nace lo incompleto. Sobre esa incompletud los textos dibujan al demiurgo, un artesano cósmico que fabrica mundos como quien repite un patrón sin captar la música. No es el mal con mayúscula, es ignorancia que se organiza, poder sin interior, ley sin fuente. El film abandona la mesa y se desplaza hacia un taller de oficios. Un alfarero da forma a una jarra que por fuera luce impecable, por dentro tiene una grieta mínima. El maestro golpea con el nudillo, el sonido metálico acusa la falla. El demiurgo trabaja así, dice la voz. Produce, ordena, perfecciona superficies, pero desconoce la afinación. Por eso necesita templos que lo sostengan, rituales que lo alimenten, jerarquías que lo confirmen. En los tratados gnósticos, ese artesano se rodea de arcontes, fuerzas que administran el sistema, y proclama ser único. La sabiduría arrepentida de su extravío envía entonces un mensaje que no destruye la obra, la corrige desde dentro. Un recordatorio, una chispa. A ese mensajero los textos lo llaman Cristo, no tanto como individuo histórico, sino como acción del origen que irrumpe en la materia para enseñar a recordar. La escena cambia a una escuela en Alejandría. Un maestro traza con tiza un círculo y dentro un punto. La luz, explica, no necesita ganar la guerra, solo necesita que le abras una ventana. Los alumnos murmuran ejemplos que no saldrán en crónicas militares. Una mujer que aprende a nombrar su dolor y deja de heredarlo. Un comerciante que decide no aprovecharse del hambre del otro. Un soldado que respira antes de obedecer. Cada gesto de lucidez roba terreno a la ignorancia organizada. Es una guerra rara, sin banderas ni uniformes. No se libra por territorios, sino por niveles de atención. La materia deja de ser enemiga, se vuelve aula. El cuerpo, lejos de prisión, es instrumento afinable. Los sentidos, puertas que cuando están limpias permiten que el interior y el exterior se reconozcan. El relato se atreve a bajar al detalle técnico de los textos. En el apócrifo de Juan, el alma en ascenso se enfrenta a aduanas, estados de conciencia custodiados por preguntas que intentan retenerla. ¿De dónde vienes? ¿Quién te envió? ¿Cuál es tu señal? No son interrogatorios mágicos, son pruebas de discernimiento. La respuesta correcta no es una contraseña secreta, es el reconocimiento de la propia fuente. Vengo de la plenitud, traigo el recuerdo, mi señal es la coherencia. En la hipóstasis de los arcontes, la serpiente no es diablo cinematográfico, es el impulso del conocimiento que incita a ver más allá del decreto. El Edén, leído así, no es un jardín literal que perdimos, es la claridad que olvidamos cuando preferimos obedecer antes que comprender. El demiurgo se ofende cuando alguien mira por cuenta propia, la luz no se ofende nunca, alegra. Para que no se quede en teoría, la película introduce una escena moderna. Un equipo médico, agobiado por un turno imposible, ensaya un minuto de silencio antes de entrar a la sala de urgencias. No rezan, no decretan, respiran. El jefe explica que lo hace por higiene mental. El resultado, medible y humilde. Menos errores, menos gritos, una paciencia que no se rompe a la primera urgencia. La voz en off no fuerza la analogía. El demiurgo ama el ruido. Los arcontes prosperan en la prisa. La luz pide tiempo para ordenar. La guerra de la luz se libra así en lo inmediato, robándole terreno al automatismo. El documental vuelve a la cosmogonía para despejar equívocos. El demiurgo no es un monstruo debajo de la cama, es el hábito de creer que la forma lo es todo. Vive en nosotros cuando absolutizamos una idea, una institución, un papel, cuando convertimos la herramienta en amo. Por eso los gnósticos insisten en el verbo recordar, traer al presente la parte de nosotros que no se deja capturar por ninguna etiqueta. Cristo, en esa gramática, no viene a fundar un régimen, viene a mostrar el mecanismo de liberación, conocimiento que no es erudición,
sino experiencia de origen, y amor que no es emoción pasajera, sino modo de mirar que devuelve dignidad. La cruz se entiende entonces como intersección de vertical y horizontal, no como ajuste de cuentas, lo alto que baja sin miedo, lo ancho que se deja atravesar. Corte a una litografía de taller. Un aprendiz pregunta al maestro cómo se distingue la voz de la luz de la del demiurgo cuando ambas invocan orden. El maestro, sin grandilocuencia, responde: por el efecto. La voz del demiurgo exige obediencia y deja miedo, la de la luz invita responsabilidad y deja paz laboriosa. La primera se alimenta de uniformidad, la segunda de armonía. La primera llama pureza a la expulsión del distinto, la segunda llama pureza a la limpieza de intención. No hay examen más riguroso que este, porque nadie puede aprobarlo con pose. El alumno asiente, vuelve al banco, endereza su regla, respira. La guerra continúa, pero ahora sabe dónde se libra. El tiempo salta y nos encontramos en un aula imperial donde no se oyen martillos de filósofo, sino sillas que se acomodan para decretar. Hombres con capas pesadas discuten en voz alta. El eco adorna argumentos. De fuera llega el rumor de una ciudad que quiere paz, aunque cueste matices. Los concilios no son caricaturas en esta película, son escenas humanas donde la necesidad de unidad se mezcla con el miedo a la disidencia. Un obispo cita a Pablo con precisión. Otro golpea la mesa con una retórica que suena a patriarca cansado. En ese clima, la pluralidad del cristianismo primitivo, sus relatos, sus acentos, su libertad con terrores, se percibe como amenaza. La gnosis, que pone la autoridad en la experiencia verificada, estorba a una institución que necesita certezas comunes para sobrevivir a emperadores y guerras. El relato afina la cámara y nos lleva a un escritorio humilde. Un obispo de Alejandría redacta su carta festiva de Pascua, enumerando los libros que deben leerse en la iglesia. Su pluma es bella y tajante, no condena por capricho, intenta proteger. Pero las líneas finales, que desaconsejan lecturas que confunden a los sencillos, tienen consecuencias enormes. Todo texto que recuerde al creyente su capacidad de verificar por dentro se vuelve sospechoso. Copistas obedientes guardan cañas, apagan lámparas. En otra casa, menos solemne, una mujer lee un tratado que le ayudó a sobrevivir a su duelo, y al sentir el rumor de la calle, lo envuelve en tela y lo esconde en una jarra. Así empieza la arqueología del futuro. La película no dramatiza hogueras sin pruebas, prefiere un inventario sobrio, bibliotecas que ajustan sus estantes, maestros que pierden cátedras, comunidades pequeñas que se disuelven no por persecución sangrienta, sino por desabasto de aire. El silencio, cuando se institucionaliza, suena como un cuarto sin ventanas. A ratos se abren resquicios. Un monje del desierto copia a escondidas un párrafo del Evangelio de Tomás en el reverso de un salterio. Un diácono guarda en la sacristía un cuaderno de frases sin autor que le recuerdan respirar antes de juzgar. Una anciana repite a sus nietos que el reino no cobra entrada. Son resistencias domésticas, poco heroicas, poderosas. El montaje nos arroja a una sala de interrogatorios. No hay torturas en escena, hay fatiga. Un presbítero explica con paciencia que su grupo se reúne para examinar la vida, no para conspirar, que su mesa no reemplaza al altar, lo prepara, que su Jesús no compite con el Cristo de los obispos, lo densifica. El delegado imperial, con la agenda llena y la clemencia corta, escucha y, sin comprender del todo, firma una orden mínima que sumada a otras ahoga. La persecución a menudo opera así, no por martirio, sino por trámite. Las actas se apilan, el aire se adelgaza, las casas se vacían. Los textos, incapaces de discutir con decretos, aprenden el último arte de la supervivencia, esconderse bien. Corte al desierto. Un atardecer de cobre, unos hombres con pasos cortos, una roca que parece puerta. El espectador conoce el resto, pero verlos siempre conmueve. Ánforas enterradas, paños que protegen, manos que tapan con arena el futuro. No es un rito romántico, es administración del riesgo. Esconder no como huida, sino como estrategia para que otra época pueda leer. El documental superpone esta escena con otra, siglos después. Un campesino que cava y halla lo que se ocultó. Entre ambas hay una cadena de silencios inteligentes que impidieron que la historia se volviera monólogo. La persecución no solo viene de arriba. Entre cristianos también opera la cancelación mutua. Un presbítero acusa a otro de helenizar el evangelio, el otro replica que el primero infantilice a los fieles. Nadie es del todo villano, todos defienden lo que aman con armas poco evangélicas. La película registra la pequeña tragedia de las etiquetas.
Gnóstico se vuelve sinónimo de caprichoso para unos, católico sinónimo de obediente sin criterio para otros. En ese cruce de caricaturas, los mejores de cada bando se buscan a escondidas para compartir pan y enseñanzas que caben en ambos. Una nota marginal de un códice tardío lo resume con la elegancia de quien no necesita likes. No discutamos nombres cuando la sed es la misma. Del silencio forzado nacen formas nuevas. Los monjes del desierto inventan una pedagogía sin biblioteca. El abba que responde con una historia breve en lugar de un decreto. La ama que enseña a hilar para que la mente encuentre su punto. El hermano que cura su ira con soledad y trabajo. Muchos de ellos no leyeron Nag Hammadi, pero respiran su clima. En los talleres medievales, la mística de la encarnación, Dios en lo sencillo, gana terreno al culto de la grandilocuencia. En las cocinas, la oración se vuelve útil sin perder hondura. Agradecer, pedir perdón, pedir fuerza para no repetir. Las ciudades aprenden, entre naves de piedra, hábitos que custodian la chispa. Minúsculas pausas, palabras exactas, una mesa limpia al final del día. La gnosis sin nombre continúa como disciplina modesta que no necesita archivos para ser verdadera. El capítulo cierra en una sala de conservación climatizada. Una restauradora observa una hoja que resiste, con sus heridas, 5 siglos de polvo y 3 de humedad. Con un pincel fino corrige una arruga, hidrata una fibra, detiene el tiempo 2 minutos. No rescata un trofeo, rescata una voz. Antes de devolver el papiro a su caja, recita en voz baja una línea que le gusta porque se comporta como brújula. Bienaventurado el que fue antes de ser. Apaga las luces. En el vidrio oscuro del armario se reflejan su rostro y un rastro de lámparas. El silencio que queda ya no es opresión, es promesa. Porque a veces cuando los libros no pueden hablar, aprenden a esperar. Y cuando vuelven como ahora, no lo hacen para humillar al que no los leyó, sino para ofrecerle una frase que cabe en cualquier boca. Recuerda y actúa. La escena abre con una lámpara de aceite en una mesa de barro. Sobre el fuego, una piel de serpiente se enrolla como un pergamino desprendido del cuerpo que lo escribió. La cámara se acerca y el narrador susurra que no hay símbolo más malentendido que este reptil de ojos antiguos. Para los tratadistas gnósticos, la serpiente es menos un personaje que una pedagogía. La maestra de lo que muda sin morir, la memoria de que conocer es mudar de piel. En los tratados copto-griegos del desierto, el relato del Edén se invierte suavemente hasta volverse espejo. El animal que la catequesis redujo a tentador aparece como enmascaramiento de la epinoia de la luz, el pensamiento vivo que Sofía, sabiduría, envía para abrir los ojos del humano. No viene a perder, viene a despertar. El fruto no es capricho, es capacidad de discernir, el arma más peligrosa contra cualquier poder que prefiera ovejas a personas. El castigo, releído así, no es destierro del jardín, sino exilio de la ignorancia. Sofía en estas páginas no es un adorno doctrinal, es trama. Ella canta antes de tiempo, crea sin coro, tropieza por amor de conocer. En su caída, el mundo adquiere espesura, y en esa espesura queda prendida su chispa. El demiurgo, el artesano que confunde el molde con el original, se proclama dueño, levanta aduanas en los cielos interiores, decreta que no hay más Dios que la ley que dicta. Sofía, arrepentida y fiel, no pelea con espadas. Introduce en la historia una medicina ambivalente, un fármacon que a la vez hiere y cura, como cualquier conocimiento honesto. A veces toma la voz de trueno de un poema que resuena en Nag Hammadi. Yo soy la memoria de la que todos participaron. A veces se oculta en la figura serpentina que ondula entre ramas para recordar que la sabiduría nunca entra a gritos. El documental sostiene el plano y de pronto superpone imágenes que hemos visto separadas. El bastón de bronce que Moisés levanta en el desierto, el estandarte médico con un ofidio que sube en espiral, el gesto de Jesús cuando habla de ser elevado para que los que miren vivan. No es sincretismo barato, es gramática. La serpiente en muchas culturas es memoria de la transformación que asciende por la columna de la vida. Su veneno mata y dosificado salva, su lengua vibra como un diapasón antiguo. Los gnósticos no adoraron reptiles, leyeron sus lecciones. Muda la piel quien se deja instruir por la verdad. Conserva la vieja quien prefiere el abrigo de la mentira. Por eso la serpiente deviene, en clave interior, examen de conciencia con forma de animal. El rostro femenino de lo divino, silenciado por siglos de traducciones sin ganas, regresa en estas páginas con una libertad que desconcierta.
El himno conocido como Trueno, Mente Perfecta, habla en primera persona con una fuerza contradictoria que no cabe en catecismos. Soy la honrada y la despreciada, la prostituta y la santa, la esposa y la virgen. La cámara no subraya, escucha. No hay blasfemia, hay método. La sabiduría se autodefine con opuestos para impedir que la enjaulen en un rol. Obliga a quien oye a soltar la pereza de clasificar y a tolerar que lo divino no cabe en una sola máscara. La diosa olvidada, la ruaj, que en hebreo es femenina, el espíritu que sopla con voz de madre, se nombra sin pedir permiso y al hacerlo reordena relaciones. Ya no hay arriba y abajo inmutables, hay danza. Una sala de estudio en Alejandría nos ofrece la escena de un comentario discreto. Una maestra abre el apócrifo de Juan y lee la línea donde la epinoia entra en forma de serpiente para rescatar la chispa atrapada en Adán. Los alumnos acostumbrados a las lecturas literales que convierten relatos en batallas se incomodan. Ella, con paciencia, les regala una pregunta que no envejece. ¿Quién habla cuando sientes que una voz interior te pide pensar por ti mismo, aunque te cueste? El silencio que sigue no es derrota, es acto. Uno recuerda que se negó a firmar un reporte falso, otra que aprendió a decir no sin odio, un tercero que dejó de abusar de su ingenio para humillar. Nadie pronuncia la palabra serpiente. La presencia, sin embargo, vibra. La sabiduría se reconoce por su obra. Devuelve dignidad. Para equilibrar, la película muestra los peligros de una lectura torpe. Allí, donde la serpiente se usa como excusa para legitimar el capricho, lo femenino se vuelve coartada y no sabiduría. Allí donde Sofía se invoca para atacar lo masculino, la misma trampa cambia de peluca. Los textos piden otra cosa, integración. Haz de los dos uno, repite Tomás, y cada tradición que apostó a la reconciliación de opuestos fortaleció más su alma que la que escogió la guerra eterna. La diosa olvidada no viene a suplantar al padre, viene a recordarle a la comunidad que sin madre no hay casa, que la inteligencia sin compasión es cuchillo, que la compasión sin inteligencia es torpeza. La cámara viaja de la mesa de barro a un quirófano contemporáneo. Una cirujana, antes de incidir, se detiene un segundo y posa la mano sobre el abdomen del paciente. No reza en voz alta, respira. La serpiente que asciende es su pulso aquietado. La sabiduría es su pericia mezclada con humildad. El plano cambia a una clase de ciencias en un colegio público. La docente enseña cómo muda una serpiente y mientras los niños tocan la piel vacía, ella cuenta, sin dogmas, que crecer a veces duele porque abandonar identidades viejas es abandonar protecciones gastadas. Un chico levanta la piel al sol y la escama canta. Por un instante, parece una letra. El documental la deja flotar para que el espectador lea lo que quiera, con una advertencia suave. Cuidado con demonizar lo que vino a enseñar. El capítulo termina con la voz de Sofía al fondo, sin texto en pantalla. Es la misma voz que hablan los poemas cuando no se fuerzan, la que pronuncian los hombres y las mujeres que han aprendido a usar su conocimiento para sanar y no para dominar. En ese rumor, la serpiente se aleja, lenta, dentro de un matorral. No huye, da por terminada por hoy la lección. Empieza con una puerta de madera que no chirría porque alguien la cuida. Un cuarto humilde, paredes encaladas, una mesa baja. No hay incensarios ni tronos, hay cuencos con agua, pan, una lámpara, un silencio con oficio. Entra un pequeño grupo. Nadie admite a nadie, se reciben. La iniciación gnóstica no fabrica castas, demanda trabajo. El maestro, un hombre de manos curtidas por la artesanía, mira a los presentes como quien revisa herramientas antes de una jornada larga. Explica que aquí no se coleccionan visiones, se corrigen hábitos. La primera práctica es una que cualquier tradición sabría reconocer: sentarse y respirar sin prisa hasta que la cabeza deje de mandar mensajes de alarma. El mundo no se arregla desde la ansiedad, dice. La gramática del cuarto confirma: a esta mesa no venga quien quiera espectáculo. Los textos hablan de sellos, de unción, de cámara nupcial. Los historiadores discuten y la película no toma partido, muestra posibilidades. El primero de los sellos puede ser el agua, pero no como talismán, sino como temperatura. Lavarse el rostro para recordar que nada empieza con suciedad. El segundo, el óleo, pero no como magia, sino como memoria táctil de que el cuerpo es casa y no enemigo. El tercero, el nombre, no como contraseña, sino como tarea. Responder con tu propio ser y no con papeles prestados. El cuarto, la mesa, donde el pan no se transforma para escapar del mundo, sino para revelar que lo sagrado eligió trigo y manos humanas para decirse.
El quinto, el descanso, que no es pereza, sino confianza. A esto llaman algunos cámara nupcial, el encuentro dentro de uno mismo de lo que la vida enseñó a separar, la reconciliación honda donde el alma deja de humillarse al mirar su carne y el cuerpo deja de despreciar la inteligencia. Cuando esa boda ocurre, nadie aplaude. Sirs, la disciplina sigue. Se lee en Logia de Tomás como quien desmenuza pan duro, con dientes firmes y sin apuro. Partid un leña y allí estoy, recita una mujer, y los presentes enumeran maderas, la puerta que hoy no se cerró de golpe, el banco donde se sentó el cansancio sin derecho a gobernar, la cuna de un hijo que duerme. La iniciación no exige latín, exige honestidad. Hay examen, pero no con puntero ni pizarrón. Cada uno cuenta qué mentira soltó esa semana, qué gesto gratuito lo reconcilió con el vecino, qué pensamiento pudo mirar sin ser arrastrado. Un joven confiesa que dejó de comentar con burla en un foro, una anciana que devolvió a su nuera una frase con azúcar en lugar de sal, un comerciante que por fin pidió perdón por una trampa vieja. No hay absoluciones teatrales, hay tareas para mañana. A veces, el maestro otorga una práctica más ardua, el silencio de 2 días. No hablar para que la lengua vuelva a servir al corazón y no al revés. Durante ese intervalo, el iniciado descubre de qué está hecha su impaciencia. Aprender a demorar la respuesta es el primer sacramento de la inteligencia. Hay también vigilias, no para forzar visiones, sino para observar cómo la mente fabrica fantasmas cuando el sueño tarda. Quien aguanta sin tragedia esas horas aprende a distinguir entre miedo útil e histeria. Al amanecer, compartida la sopa, alguien lee una página de un tratado áspero y otro responde con una historia de familia. La exégesis aquí se hace con biografía. La película visita otras casas, otras ciudades. En Roma, una tejedora enseña que el telar no necesita himnos para volverse parábola. Si tiras de un hilo antes de tiempo rompes, si no tensas, la trama queda floja. En Siria, un escriba pobre practica la atención copiando una línea hasta que su mente deja de saltar. Cada letra bien trazada se vuelve rosario. En el Fayum, un barquero aprende a contar sus respiraciones hasta llegar al embarcadero para no maltratar a quien le paga tarde. La iniciación, cuando es verdadera, hace mejores oficios. Ninguno de ellos llamaría a esto gnosis, y sin embargo, todos guardan la chispa. Los rituales grandes, cuando los hay, ocurren sin testigos. Los tratados hablan de cámara nupcial, y los curiosos imaginan banquetes de símbolos. La realidad es sobria. En una habitación cuadrada, el iniciado se planta frente a un espejo de agua. El maestro pregunta, uno a uno, con una sencillez que no concede escapatorias. ¿Qué te tiene? ¿Qué te miente? ¿Qué te falta? No se busca la frase brillante, se busca el temblor que anuncia una piel nueva. Luego el maestro enuncia, con ternura militar, la única promesa que vale. No te dejaré solo mientras aprendes. Si hay sello, es ese vínculo. No faltan farsantes. El documental les dedica 1 minuto, no más. Son los que venden atajos, los que convierten la cámara nupcial en metáfora para fines opacos, los que presumen palabras griegas para esconder la falta de fruto. La comunidad los detecta por una regla vieja. Donde el conocimiento vuelve altivo y cruel, no hubo conocimiento. Donde vuelve humilde y firme, allí hubo trabajo. Los iniciados auténticos no coleccionan discípulos, producen adultos. Una maestra de barrio resume con lucidez lo que los códices insinúan con filosofía. Si tu luz no ayuda a poner la mesa, es puro incendio. El capítulo muestra también la red. Los iniciados viajan sin llamar la atención. Llevan cartas pequeñas con frases memorizadas, sellos que parecen adornos y son direcciones, nombres que cambian para sobrevivir. No buscan masas, buscan a los pocos que encontrados cambian el clima de una casa, de un taller, de un hospital. Se reúnen con cristianos oficiales sin pelea y leen juntos un salmo y un logión. Y al despedirse nadie pregunta quién ganó. Un obispo temeroso los llama peligrosos, un anciano honesto los llama útiles. Ambos quizá tengan algo de razón. Ellos prefieren no responder y seguir arreglando el mundo por los bordes. La secuencia final vuelve a la primera habitación. La lámpara ha consumido aceite, pero la llama se sostiene todavía derecha. El maestro recoge los cuencos, una mujer barre harina, un joven dobla la manta que a medianoche fue abrigo de dudas. Antes de salir, cada uno coloca la mano sobre la mesa y dice una palabra que desea practicar mañana. Paciencia, claridad, valentía, ternura. No se juramentan, se acuerdan. La puerta se cierra con el mismo cuidado con que se abrió. Afuera el ruido de la ciudad espera.
Adentro queda un calor en el aire que no es místico, es humano. La gnosis, esa palabra que durante siglos despertó sospechas, en este cuarto tiene la forma menos espectacular y más peligrosa. Personas corrientes que recordaron su origen lo suficiente como para vivir de un modo que ya no necesita testigos. El carrete gira, el cuarto se oscurece y sobre la pared de yeso aparece la primera copia en microfilm de un pliego de Nag Hammadi. El grano es tan grueso que parece niebla. Aún así, cada trazo vibra como si la tinta despertara por segunda vez. Un archivero sostiene la respiración, un paleógrafo tantea letras coptas con el dedo alzado en el aire, como un músico que repasa una partitura sin tocarla. Afuera, el siglo XX avanza con sus prisas. Posguerra, nuevas naciones, cables submarinos, cohetes. Adentro, el tiempo va a otra velocidad. Un equipo minúsculo se reparte jornadas, uno reconstituye el orden de los cuadernillos, otro discute con diccionarios griegos y arameos, otra toma notas a lápiz en tarjetas de cartulina. La sensación no es de descubrimiento triunfal, sino de rescate, sacar a los textos de la arena y, sobre todo, del malentendido. El documental entra a una imprenta universitaria. Linotipos, manos negras de tinta, una maqueta que dibuja columnas paralelas para original y traducción. Se decide cada palabra como quien escoge un puente sobre un río. Gnosis se explica o se translitera. Pleroma se deja intacto o se arriesga plenitud, sabiendo que en español suena a homilía y no arquitectura del ser. Un corrector marca al margen, no romantizar, no domesticar. Esa línea, repetida como una jaculatoria laica, evita dos peligros. Reducir estos tratados a exotismo o convertirlos en moraleja que no incomode. Los primeros facsímiles salen de la prensa con el olor de lo nuevo y el peso de lo antiguo. Fotografías a escala real, márgenes rotos que respetan los dientes del tiempo, tipografías que no compiten con la letra copta sino que le hacen sitio. La cámara con pudor se cuela en debates cerrados. Un profesor de historia de la Iglesia, celoso de los contornos, advierte que el entusiasmo puede confundir origen con fantasía. Una filóloga le responde que el entusiasmo no anula la crítica, la provoca, y que precisamente porque ama la tradición, no quiere que se confunda con un relato único. Un teólogo, cansado de eslóganes, pide que se lean los textos con la misma exigencia que se aplicó a los canónicos. Una filósofa, sin levantar la voz, recuerda que esas páginas no llegan a sustituir a nadie, sino a ampliar el coro. En las pausas del café, la discusión se vuelve más humana. Alguien confiesa que un logion le quitó una tristeza vieja. Otro que un tratado cosmológico lo puso a trabajar mejor en el laboratorio, porque lo obligó a distinguir entre metáfora y precisión. El renacimiento no ocurre solo en seminarios. Una biblioteca municipal programa un club de lectura donde obreros y maestras leen juntos el Evangelio de Tomás mientras suena una cafetera en el rincón. En una prisión, un capellán que conoce el peso de la culpa propone a un grupo de internos la frase que dice que si sacas lo que está en ti, eso que está en ti te salvará. La sala se queda quieta. Uno, tatuajes hasta el cuello, pregunta si sacar significa entregar la violencia o la niñez perdida. El capellán, con la humildad de quien ya no se cree con respuestas para todo, contesta que tal vez sean la misma cosa. En una unidad de cuidados paliativos, una médica deja en la mesa de luz de una paciente la traducción del trueno Mentor Fecta y vuelve al día siguiente a encontrar marcas en lápiz y una sonrisa inesperada. Me habló una voz que sabía de mí. Las ediciones, al principio caras y raras, encuentran aliados en imprentas pequeñas, editoriales tercas, profesores de secundaria enamorados de sus alumnos. Aparecen colecciones asequibles con prólogos que no desprecian al lector. Un videoclub, cuando aún existían, alquila un documental sobre Nag Hammadi que gana un público extraño. Adolescentes que en la noche de viernes, entre dos películas de acción, descubren que un evangelio puede sonar a desafío y no a sermón. Más tarde, la red, con su ambivalencia, multiplica voces. Foros de calidad discutible conviven con cursos serios en línea, y la tarea vuelve a ser la de siempre. Separar el deseo de creer en conspiraciones del trabajo de pensar en compañía. El film no esquiva las zonas grises. Hubo celos por el acceso a los manuscritos, hubo retrasos injustificables, hubo nombres que quisieron apropiarse de hallazgos colectivos. Al mismo tiempo, hubo una constelación silenciosa de bibliotecarios y secretarias, fotógrafos y técnicos de conservación, monjas que copiaron a máquina, traductores que corrigieron sin firma.
Ese tejido de oficios hizo posible que hoy hablemos de un renacimiento y no de una anécdota. En una sala climatizada, una conservadora toma un trozo mínimo, menos que una uña, y lo hidrata con una solución que aprendió a preparar de una colega de otra latitud. El plano la deja sola, respirando como si contara al mundo el ritmo exacto de su paciencia. La reaparición de los textos tiene un efecto inesperado. Obliga a volver a leer los evangelios canónicos con ojos más despiertos. Una homilía parroquial cita a Tomás sin nombrarlo. Un curso de teología patrística dedica una clase a las tensiones del siglo Swartz, sin convertirlas en chisme, sino en indicador de vitalidad. Un monje benedictino, especialista en lectio divina, reconoce que los logia, meditados con rigor, ensanchan la oración silenciosa. Un pastor protestante rescata la insistencia de estos textos en la responsabilidad personal y la convierte en ética pública. A Dios le interesan los barrios más que las proclamas. Así, el Renacimiento demuestra que no vino a levantar muros entre ellos y nosotros, sino a abrir ventanas entre habitaciones separadas por desconfianzas viejas. El capítulo se permite un breve desvío hacia el arte. Un pintor deja entrar en su estudio la frase «haz de los dos uno» y pinta dípticos que solo se completan cuando el espectador los mira con un ojo cerrado y luego con el otro. Una coreógrafa compone una pieza en la que dos bailarines se encuentran en una diagonal que es cruz, no como choque, sino como intersección que obliga a ceder. Un luthier, leyendo a Felipe, decide barnizar violas con menos capa para que la madera diga más verdad y la música de pronto suena menos perfecta y más viva. La gnosis no se vuelve estilo, se vuelve criterio. Regresamos al desierto para cerrar el círculo. El sol cae sobre Jabal al-Tarif como aquel día remoto, pero ahora sabemos que la historia no es una línea de arena, sino un tejido de manos. La cámara recorre lentamente las rocas como si leyera en sus vetas la caligrafía de los siglos. El narrador, con sobriedad de notario, enuncia lo que el Renacimiento nos ha enseñado sin necesidad de proclamas: que la verdad no teme a más vida, que la tradición que escucha crece y que los textos prohibidos, al volver, no nos roban certezas, nos invitan a merecerlas. En el último plano, el microfilm duerme en una caja gris, y sin embargo, ya no está dormido. Una puerta se abre sin sonar y entramos en una cocina. No hay reliquias, hay tazas. Una mujer apoya las manos en la mesa y respira antes de despertar a los niños. No va a pronunciar ninguna fórmula, pero su gesto inaugura la revolución. Convertir lo ordinario en sala de lectura de lo sagrado. El hilo que traen los evangelios gnósticos, el reino como clima, la salvación como memoria, el conocimiento como responsabilidad, encuentra su lugar en técnicas antiguas con nombres nuevos. Higiene de la atención, pausa deliberada, examen honesto. No se funda una orden, se afina un hábito. Un programador coloca una nota adhesiva junto a su pantalla. Haz de los dos uno. La usa para recordar que la calidad de su código depende tanto de su lucidez como de su humor. Una jueza, antes de dictar sentencia, respira 3 veces pensando en la frase «si sacas lo que está en ti». Un enfermero enseña a un paciente a contar su pulso y a no confundir dolor con pánico. Son escenas tan pequeñas que un noticiero no sabría contarlas. Y sin embargo, en ellas se juega la arquitectura de una época. La revolución no crea templos nuevos. Devuelve a cada lugar su proporción. En una empresa, un equipo instala 1 minuto de silencio al inicio de las reuniones. Al principio suena a moda. A la tercera semana los reportes mejoran, las interrupciones bajan, el sarcasmo pierde prestigio. En una escuela, una maestra pide a sus alumnos que escriban el logion que más les inquieta y luego cuenten una experiencia que lo haya vuelto real. En una panadería, el dueño paga 5 minutos de descanso sin celular a mitad de la madrugada. Las tortas salen más parejas y el humor de la madrugada deja de oler a resentimiento. No hay magia, hay medida. Los textos antiguos funcionan como calibrador. La voz en off sospecha de palabras como despertar cuando se vuelven etiqueta. Por eso sigue a personas concretas. Un joven que confundió gnosis con superioridad aprende la lección dura. Su claridad no lo exime del cuidado. Una mujer que quiso curarlo todo con palabras descubre el trabajo manual como sacramento de humildad. Pelar patatas bien, doblar mantas, arreglar una bisagra. Un sacerdote cansado que se creía obligado a sostener el mundo deja de actuar y empieza a escuchar, y su parroquia, sin saber por qué, se vuelve más hospitalaria. En cada caso, el giro no lo produjo una doctrina, sino una práctica. Mirar sin prisa, nombrar sin herir,
recordar sin excusarse. Los evangelios gnósticos, cuando no se fetichizan, enseñan a convivir con el misterio sin idolatrar la confusión. La revolución silenciosa se protege de dos extremos, el dogma que lo impone todo y la anomia que lo disuelve todo. Un grupo de amigos redacta, para uso propio, 3 reglas que no ponen en redes. No hablar de más cuando se puede actuar mejor, no llamar intuición a lo que es deseo impaciente, no llamar amor a lo que evita decir la verdad. No necesitan más. Descubren rápidamente la consecuencia. Sus cenas se vuelven más lentas y más alegres. La Sofía de los tratados aparece aquí sin pronunciar su nombre. Sabiduría que no compite, que no humilla, que corrige y acaricia. El documental deja que entren voces contrarias. Un profesor advierte que la interioridad puede convertirse en refugio de privilegio, que el mundo necesita cambios estructurales además de almas ordenadas. La respuesta no es una defensa, es una escena. Un grupo de vecinos, después de meses de examen personal, organiza una cooperativa de cuidado para ancianos solos en el barrio. No citan a Tomás, pero ponen en práctica su insistencia en que el reino está extendido por la tierra. Lo vuelven pan entregado a domicilio y compañía que no se graba para likes. En otra ciudad, un sindicato adopta la regla de hablar desde la experiencia para evitar consignas vacías. La negociación gana seriedad, pierde espuma. La revolución no huye de lo público, aprende a servirlo. Hay también metamorfosis institucionales. Un monasterio abre su claustro a laicos 2 tardes por semana para enseñar respiración y lectio sin cotas de pertenencia. Una iglesia evangélica sustituye una parte de su tiempo musical por silencio compartido. Una sinagoga organiza un ciclo de estudio de sabiduría comparada donde los textos gnósticos se leen junto a Proverbios y Coelet. Nadie renuncia a su identidad, todos la ensanchan. Las fronteras dejan de ser garitas y se vuelven puentes. El espíritu, que los tratados llamaban también madre, encuentra su habitación preferida, el encuentro donde nadie gana si el otro pierde. La narración retoma el hilo de la serpiente para recordar que toda mudanza duele. La revolución silenciosa tiene recaídas, fatigas, días sin fe. Por eso necesitas compañeros, alguien que te pregunte por tu práctica cuando te hayas vuelto teórico, alguien que te devuelva la respiración cuando quieras legislar tu tristeza. Un carpintero viejo enseña a un aprendiz a pulir nudos sin arrancarlos. Una médica joven aprende a decir no lo sé ante un diagnóstico y descubre que esa verdad abre consultas, no las cierra. La cultura entera empieza a distinguir entre autoridad y autoritarismo por una señal clara. La autoridad verdadera calma. El autoritarismo, incluso cuando promete orden, deja un olor a miedo. En una secuencia luminosa, la cámara repite el motivo de la mesa. En 5 casas de países distintos, gente muy distinta posa la mano sobre la madera antes de comer. En una, alguien pregunta, ¿qué sacaste hoy de ti? Las respuestas son torpes y bellas. Una rabia que no descargué en mi hija. Una mentira que decidí no contar. Una alegría que no escondí por miedo a que me envidiaran. La revolución siente que avanza cuando el lenguaje del alma entra en la cocina. Los antiguos lo sabían, no se necesita un altar cuando la mesa cumple su oficio. Para que no se confunda con terapia privada, el capítulo muestra el efecto público más hondo, la disminución del ruido. En oficinas gubernamentales, equipos que introducen pausas y reglas de claridad reducen errores, y sin grandes titulares salvan dinero y dignidad. En hospitales, los turnos que adoptan la disciplina amable de la atención cometen menos iatrogenias. En escuelas, donde se enseña a pensar y sentir a la vez, el acoso baja porque el lenguaje mejora. Nadie lo atribuye a Nag Hammadi. Todos intuyen que algo del rumor del reino ha encontrado grieta. La última escena rehúye la apoteosis. Volvemos a una sala pequeña. La lámpara, sí, otra vez, arde con llama baja. El aire huele a pan. Una persona, anónima como todas las que deberían ser heroínas, lee una línea en voz baja. El reino está dentro y fuera de vosotros. Cierra el libro. Apoya la frente en las manos. Permanece. La cámara se retira sin música. En la calle, alguien barre, un perro ladra, una bicicleta pasa con una bolsa de naranjas. La revolución silenciosa del espíritu no deja monumentos, deja un modo. Y ese modo, aprendido de evangelios que volvieron de la arena, no necesita ser anunciado. Se reconoce cuando sin ruido, la vida empieza a parecerse a la verdad que dice creer.